El Faro del Emprendedor, episodio 18. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. En el episodio de hoy vamos a hablar de cuánto vale un negocio. Por supuesto no estamos hablando de un negocio en particular, sino de cómo podemos calcular o aproximarnos a cuál es el valor económico real. No estamos hablando del valor sentimental, del valor histórico, familiar, sino del valor económico que tiene un negocio, que puede ser el tuyo o puede ser el de otra persona que tenés en el radar o que podrías llegar a tener en el radar para intentar participar de ese negocio. Y de qué acciones podés tomar teniendo en cuenta cuál es el valor de tu negocio y de cómo hay estrategias enteras, valga la redundancia, de negocios que se basan en este valor del que vamos a charlar, mucho más que en lo que es el resultado del día a día de un emprendimiento, ¿sí? Para empezar un poco con la charla, vamos a tocar el tema de qué queremos decir exactamente cuando hablamos de valor de un negocio. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a empezar entonces con una definición no excesivamente formal, como nos gusta hacer, de algo que tratamos de que se entienda y que sea intuitivo. Luis, ¿querés dar la definición y a partir de ahí vamos desarrollando? Vamos con la definición. En principio podemos decir que vamos a definir el valor de un negocio como la capacidad que tiene ese negocio de producir beneficios y generar activos en el tiempo, ¿sí? Entonces hay dos conceptos muy importantes que los vamos a trasladar a dos palabras solamente para que sea bien claro: beneficios y activos. Uh-huh. ¿Sí? Estos son los dos conceptos como esenciales de esta definición. Ok, o sea que en definitiva el valor, el que estamos hablando y que es un valor que va a estar, o sea, va a ser un número, ¿sí? No estamos hablando de un concepto de qué es más valioso que otra cosa, estamos hablando de números, ¿sí? El valor va a estar basado, va a ser dependiente de la capacidad del negocio de producir beneficios y generar activos. Es decir, un negocio que tiene mayor capacidad para producir beneficios va a valer más, siendo todo el resto de las condiciones iguales, que otro que tiene menos capacidad, ¿sí? Vayamos entonces un nivel más y veamos qué queremos decir cuando hablamos de activos y cuando hablamos de beneficios, ¿sí? Bien. No, cuando hablamos de activos, sí, hablamos de una diversidad de cuestiones, ¿sí? Que pueden ser bienes físicos, pueden ser cuestiones intangibles, ¿sí? Pueden ser lo que se conoce en las finanzas como activos líquidos. Entonces, algunos ejemplos de estas cosas. Porque en definitiva, si un negocio persigue el objetivo de generar cierto tipo de activos, bueno, ahora mencionemos algunos ejemplos. Vamos si querés con el más obvio, digamos, ¿no? El más obvio es el dinero. Claro. ¿Sí? El dinero y podríamos decir, si querés, equivalentes. ¿Sí? No sé, algunas instituciones financieras, los bancos, lo que fuera, no generan por ahí billetes, sino que generan
dinero electrónico, ¿sí? Pero por eso decimos dinero y equivalentes, entendiendo como... Saldo en cuenta, digamos, Exactamente. valores a cobrar, etcétera, sí. Exactamente. Otros activos muy tradicionales, muy claros, propiedades inmobiliarias. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, un negocio que produzca activos en donde esos activos derivados de la producción del negocio es un activo inmobiliario, es, por ejemplo, una empresa que se dedica a construir edificios y donde su negocio es poseer ese activo para después venderlo. Uh-huh. ¿Sí? No estoy hablando de la que brinda el servicio de construcción, estoy hablando de la que produce el bien. ¿Sí? Uh-huh. Y después hay una diversidad. ¿Sí? Ejemplo, no sé, una farmacéutica, una empresa de biotecnología, investiga, desarrolla sus actividades y como consecuencia de esa investigación e inversión en desarrollo de laboratorio y científico, investigación científica y demás, termina creando medicamentos. ¿Sí? Que esos medicamentos, el activo en sí mismo no es la cantidad de pastillas que han producido, sino la capacidad de ser el dueño y de crear ese medicamento y tener los derechos de producirlos solamente garantizado, de hecho, según la regulación, por cierto tiempo, pero en forma exclusiva. Entonces, el activo es poseer ese derecho que te lo ganaste porque investigaste, porque hiciste todo lo que tenías que hacer y pusiste el dinero para hacer esa investigación y creaste de la nada esa capacidad de, comercializar, si te aprobaron en los diferentes países, eso que vos inventaste derivado de tu inversión. ¿Sí? Uh-huh. Derechos, patentes, esto sucede con varias cosas, no solo con lo que es la biología, si querés, o la medicina, o la ingeniería médica, sino también pasa con cosas intangibles como pueden ser el patentado de algoritmos informáticos para ciertas cuestiones. ¿Sí? Sí. Esto también se puede patentar, depende mucho de las regulaciones y de los países. Pero ese es un ejemplo también de activo que no es intangible, es decir, no es algo físico, pero que claramente tiene un valor. Sí. ¿Sí? Bueno, muy, muy importante también el tema de la base de clientes, ¿no? Es decir, definitivamente. Uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué es un valor en sí mismo la base de clientes si en definitiva también lo estoy viendo por el dinero que esos clientes le generan al negocio? Y no, la verdad es que es un activo en sí mismo la base de clientes, ¿sí? Porque cuando vos tenés, vamos a decir una barbaridad, dos negocios que podrían estar produciendo lo mismo, pero uno tiene 100.000 clientes, supongamos que vende un servicio, un valor pequeño y tiene 100.000 clientes. Bueno, la posibilidad, el potencial que tiene ese negocio, esa empresa, de venderle algún servicio anexo, asociado a esos 100.000 clientes que ya tiene, aunque sea de un valor menor comparativamente con el servicio original, evidentemente es un potencial muy grande que no puede ser menospreciado, ¿sí? O sea, la cantidad de clientes, la calidad de los clientes, cuando hablamos de base de cliente hablamos de las dos cosas, ¿sí? Son un valor en sí mismo, más allá del dinero que esos clientes estén generando. Y bueno, me parece que con eso hicimos un repaso por algunos de los activos más tradicionales, con lo cual atacamos al primero de los dos términos de esa definición que dijimos al principio del episodio, donde decíamos que el valor de un negocio es la capacidad para producir beneficios y generar activos. Hablamos de los activos, bueno, vamos a la parte de los beneficios, que puede sonar un poco más intuitiva, pero repasémosla brevemente, ¿sí? Sí, en principio podemos decir que los beneficios que un negocio produce esencialmente son aquellas cosas que nos deja el resultado de la operatoria de ese negocio, de lo que son las operaciones de ese negocio, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo muy, muy burdo, quizás muy, muy concreto. Si nosotros tenemos un negocio que se dedica a vender limonada en la calle, ¿sí? Lo que hacemos es compramos limones, compramos agua mineral, azúcar, y ponemos en nuestro local a la calle un mostrador
y un exprimidor de los limones. Entonces básicamente nos dedicamos a todo el día estar produciendo en diferentes botellas o en diferentes tamaños, vasos, lo que fuera, el resultado de licuar esos limones, mezclarlos con el agua y mezclarlos en la proporción adecuada con el azúcar que corresponde, para que no quede ni muy dulce ni muy salado. Y en definitiva eso, lo envasamos y los clientes que van pasando por nuestro local en los días de calor venderemos un poco más, le venderemos las botellas o los vasos, y en los días de frío venderemos un poco menos. Y eso es todo nuestro negocio. Entonces nosotros por cada cliente al cual le vendemos una botella, un vaso, lo que fuera, el envase que haya elegido, obtenemos un dinero, y ese dinero conlleva una relación con qué es lo que hicimos y qué productos utilizamos para producir lo que terminamos vendiendo como producto final, ¿sí? Es decir, el dinero está expresando nuestro valor de venta de nuestro producto para esa unidad, y eso tuvo claramente un costo vinculado, que fue la cantidad de agua que usamos y lo que nos salió ese agua, la cantidad de limones, la cantidad de azúcar, y hay un costo que quizás no es tan directo de calcular, que es la mano de obra o el valor que le dimos de la persona que hizo la mezcla en las proporciones adecuadas para producir ese producto que terminamos vendiendo. Entonces, ¿dónde están los beneficios en esta escena, en este cuadro de este negocio funcionando? Podríamos decir que si tuviéramos que calcular los beneficios acá, lo que haríamos es, al valor al cual vendimos la botella, le restaríamos el costo de la cantidad de limones que usamos para producir esa botella, le restaríamos el costo de la cantidad de agua que usamos para producir esa botella, lo mismo con el azúcar, lo mismo con el tiempo de operación del exprimidor y la electricidad que podamos haber consumido, ¿sí? Y eventualmente particionaremos todos aquellos costos, si querés que podemos llamarlos como costos fijos, es decir, cuánto nos sale alquilar el local, cuánto nos sale mantener limpio el local y cuánto nos sale la electricidad de todo el local en general, más allá de lo que se llevó el exprimidor en ese caso, y lo distribuimos en todas las botellas que hayamos vendido en un periodo de tiempo, por ejemplo en un mes, y eso será nuestro costo fijo, ¿sí? Entonces esa porcioncita pequeñitas del costo vinculado con esa botella que vendimos es nuestro costo fijo. En resumen, precio de venta menos costo de los insumos para producir el material que vendimos, la botella en este caso, menos el costo fijo representado en esa pequeña porcioncita dedicada a esa botella. Esa cuenta nos va a dar los beneficios que nos produjo esa botella, en definitiva la botella de limón que acabamos de vender. Sí, me parece que es, si bien creo que se entiende intuitivamente, es claro tener presente, es importante tener presente esta diferencia entre lo que son los ingresos de un negocio y lo que son los beneficios, ¿sí? Es decir, vos podés tener una actividad donde el costo variable es un porcentaje alto del precio de venta, entonces a vos te ingresa una cantidad importante de dinero, pero tenés que considerar que debes destinar una proporción alta de ese ingreso a la recompra de los insumos, o en definitiva debes restarle lo que compraste a crédito, en fin, el ingreso es alto pero te queda una porción pequeña, ¿sí? Hay otras actividades como pueden ser, por ejemplo, servicios profesionales, donde el ingreso y el beneficio se parecen mucho, porque quizás no hay costos variables, o si es que uno no está computando el tiempo propio como un costo, digamos, ¿no? Pero en definitiva, lo que digo es que el ingreso solo no nos dice demasiado sobre qué tan rentable es un negocio. Por eso hablamos de los beneficios, que son los ingresos menos los costos, ¿sí? Tanto fijos como variables. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, habiendo hablado ya un poco de estos dos conceptos de beneficios y activos, que son los dos que participaron de la definición que dimos de valor del negocio, vamos un poco a entrar en detalle sobre cómo estas dos cuestiones juegan al momento de determinar el valor de un negocio, que es un ejercicio que podemos hacer nosotros, pero que hay gente dedicada a hacer eso, particularmente porque hay mercados donde se compran y se venden los negocios, y no estamos hablando acá exclusivamente de
bolsas de valores, donde también el concepto aplicaría, digamos, ¿no? Estamos hablando de marketplaces o mercados, muchos de ellos online, que se pueden consultar y vamos a mencionar algunas referencias para que lo puedas revisar, donde esto existe y los negocios se evalúan de una determinada manera, ¿sí? Entonces, vamos a repasar algunos conceptos que se tienen en cuenta para llegar al valor de un negocio, entendiendo que, bueno, ya charlamos un poquito sobre qué significa valor en sí mismo, ¿sí? ¿Querés, Luis, comentar algunas de las variables importantes para determinar esto? Sí, ahí pasamos a eso. Me gustaría aclarar algo antes, que es, retomando lo que mencionabas recién sobre el tema de no pensar exclusivamente en lo que son las bolsas de valores y demás, porque creo que es muy relevante que transmitir la idea de que todos entendamos que independientemente de la dimensión, cuando hablamos de negocio hablamos de un kiosco en la esquina de nuestra casa, como hablamos de Apple. Sí, conceptualmente es lo mismo. Ambos son negocios, por supuesto de diferentes tamaños, dimensiones y valores, pero siguen siendo negocios. Entonces, cuando uno piensa los conceptos que aplican o se aplican para determinar el valor que un negocio, una empresa tiene, por ejemplo, en una bolsa de valores, es decir, si uno quiere comprar acciones de Apple, acciones de Google, acciones de Facebook, las empresas más grandes tecnológicas del mundo, la manera en la cual se parte para determinar cuál es el valor de el conjunto de esa empresa, porque uno cuando compra acciones compra porcioncitas, pequeñas porciones de esas empresas, pero en definitiva te estás convirtiendo en dueño, un dueño minoritario claramente, pero en dueño de la empresa de la cual vos compraste esa acción. Los conceptos para determinar esas valuaciones son totalmente análogos. Entonces, ahora vamos a repasar estas cuestiones que se tienen en cuenta al momento de evaluar negocios, desde el kiosco de la esquina hasta si hay que llegar a una evaluación para Apple. Las cosas que se tienen en cuenta, por supuesto con mayor o menor detalle en cada caso, ¿no? Pero abarcativamente son las mismas, ¿sí? Y por eso es importante entender esto desde un alto nivel, porque los conceptos se aplican después tanto como uno los quiera, independientemente de cuál sea su propia participación en los negocios. Es decir, si sos emprendedor, si sos inversor para comprar un negocio que ya existe, si tenés un negocio y lo querés vender, ¿sí? Tenés un restaurante o una pequeña cafetería y la querés vender, ¿cómo hago para evaluarlo? Los conceptos son totalmente análogos. O incluso sos emprendedor y querés pensar en crear un negocio que alcance idealmente cierta evaluación para que después de que hayas alcanzado tu objetivo, lo vendas y vos recuperes todo lo que hayas invertido, más mucho más, porque en definitiva el valor de ese negocio va a representar todos estos conceptos de los cuales estamos hablando y vamos a hablar ahora. Entonces, la mecánica funciona igual independientemente de la dimensión del negocio. Mencionaste bolsas de valores, donde están las compañías públicas en los diferentes países del mundo y las multinacionales que cotizan en diferentes bolsas del mundo. Mencionaste marketplaces, que se pueden acceder en general por internet, es la vía de acceso más inmediata y con mayor difusión. Y hay también los clásicos, antes de que existieran los marketplaces, la operatoria de compra-venta de negocios se realizaba a través de, y se sigue realizando de hecho, a través de brokers, ¿sí? Hay una industria específica que son los brokers, que son los intermediarios en definitiva, los encargados en reunir compradores con vendedores y llevar adelante esa negociación y ser justo con la información para que ambas partes puedan ver qué es lo que se quiere o se pretende comprar y qué es lo que se ofrece y se pretende vender. En diferentes partes del mundo suelen tener diferentes nombres. Es muy común que esto se conozca como M
M&A. M-I-A. La M es de merger y la A es de acquisition. O sea, son los brokers del mercado, básicamente los gestores del mercado de fusiones y adquisiciones, ¿sí? Se suelen conocer de ese modo. Entonces, si querés buscar para tener idea de qué empresas se dedican o qué consultores se dedican a todo lo que es compraventa de negocios y empresas, busca en Google M&A en el país que quieras y seguro te va a salir una lista de empresas o gestoras que se dedican a comprar y vender negocios y asistir a compradores y vendedores. Bueno, vamos con todas aquellas cosas que afectan a cómo llegar a una evaluación de un negocio que puedas llegar a crear, que quieras comprar o que quieras vender, ¿sí? Por un lado, vamos a mencionar que es muy relevante y muy importante qué posibilidad tiene ese negocio, vamos hablando de un negocio existente, qué posibilidad tiene ese negocio de mantenerse en el tiempo produciendo los mismos beneficios que produce hoy, ¿sí? En la actualidad, en el presente. ¿Sí? En el caso del ejemplo de la limonada, si sabíamos que ese pequeño negocio vende 100 botellas de limonada al mes, bueno, ¿cuál es la capacidad de, si viene alguien a comprar ese negocio, de que al mes siguiente, luego de la compra, se sigan vendiendo 100 botellas de limonada en los subsiguientes meses? Bueno, claramente hay un factor de riesgo. Habrá que evaluar si quien produce la limonada tiene una fórmula secreta. Entonces, además de los 3 ingredientes que mencionamos, le pone alguna especia en particular que le da un gusto atípico y eso hace que la limonada sea más rica y los compradores la elijan por sobre el competidor de la vuelta. Entonces, ¿qué ocurre si cuando nosotros compramos ese negocio no nos dan la fórmula secreta y pensamos que es una limonada común y corriente? Es muy probable que al siguiente mes quizás no vendamos 100, vendamos 80. Porque ya la limonada no le gusta igual al cliente que venía consumiéndonos todos los meses. Y al siguiente quizás 70 y así hasta que empecemos a perder nuestra base cliente, que es el activo tan importante, ¿no?, que tenemos en ese negocio. Entonces, el tema del riesgo y ver en el sentido de qué capacidad va a tener ese negocio para mantenerse produciendo los mismos beneficios en el tiempo. ¿Sí? Sí, quería comentar que, a ver, esto no hay que pensarlo solamente en términos de que tengamos o no tengamos toda la información de parte del vendedor, por ejemplo, ¿no? Que claramente es un aspecto importante a tener en cuenta. Para mantenernos en el mismo ejemplo, hay también cuestiones de contexto en el cual el negocio opera. Vamos a ver un caso trivial. Si resulta que yo estoy muy entusiasmado con comprarte a vos el negocio de limonadas y vos me mostrás tus números de los últimos 3 meses y son fantásticos, yo quedo encantado con esos números, pero resulta que son los 3 meses del verano, ¿sí? Y se viene la temporada de invierno y yo tomo mis decisiones pensando equivocadamente que mis beneficios van a ser los mismos en el invierno que en el verano. Bueno, claramente estoy cometiendo un error, ¿sí? Tengo que tener todas esas variables en consideración y por eso digo que cuando hablamos de la capacidad que tiene el negocio para mantener ese nivel de beneficios en el tiempo, no hablamos exclusivamente de cuestiones que especulativamente el vendedor podría estar ocultando, sino que hablamos de un montón de cosas, el contexto, el comportamiento del mercado, ¿sí? Y que obviamente muchas de ellas no están determinadas y tienen un componente intrínseco de incertidumbre. Bueno, es parte de la dificultad, digamos. Comprar un negocio tiene un montón de cosas buenas y tiene este aspecto de incertidumbre que puede ser bueno porque te puede jugar a favor o puede ser malo, ¿sí? Resulta que el verano se alargó y vos hiciste la proyección como si el frío fuera a venir inmediatamente, entonces te pusiste de acuerdo en un valor de intercambio del negocio más bajo y la temporada de calor se alargó y vendiste un montón de limonada y estás muy feliz con la decisión que tomaste. La incertidumbre juega para los dos lados. Simplemente hay que tratar de tenerlo presente y tratar de acotarla y reflejarla de la manera que uno mejor cree, mejor puede hacer jugar en el acuerdo con la otra parte, bueno, en las condiciones del intercambio, ¿sí? Bien, hablamos entonces un poco de la metodología.
y empezamos por la capacidad que tiene el negocio para mantenerse en ese nivel de beneficios que traía, ¿sí? Mencionamos también lo potencialmente volátil que puede ser la fuente de ingreso. Hablábamos recién de la temperatura según la época del año, ¿sí? Y hay otros aspectos que en definitiva involucran el riesgo que son casi imposibles de proyectar. O mejor dicho, es muy difícil poner en números. Por caso, podemos tomar la chance de que un competidor ingrese a poner un negocio de limonada enfrente del nuestro, ¿sí? Bueno, ¿de qué depende? Y depende de un montón de cosas. Hace unos días veíamos en el episodio anterior al último, hablábamos del mito del negocio perfecto y veíamos cómo no existe el negocio perfecto, y seguramente si vos estuvieras parado ante la chance de comprar un negocio, un comercio que no tiene prácticamente riesgo de asumir competencia nueva, por X razón, porque estás muy bien ubicado, porque tenés una licencia de exclusividad, etc. Bueno, también ese será un activo del negocio que el vendedor traducirá en el precio y que te hará pagar, ¿sí? Entonces, en definitiva, son todas cuestiones que afectan a la evaluación del negocio, donde, como vemos, el aspecto de su capacidad para producir beneficios en el futuro es el más importante, y también pesa mucho de dónde arrancás, ¿sí? Porque, digamos, dos negocios exactamente iguales que venden limonada uno enfrente del otro y tienen la misma cantidad de clientes y el mismo beneficio por limonada vendida, pero uno tiene una gran deuda y el otro no, seguramente no te van a costar lo mismo, ¿sí? Porque en uno de los dos casos, vos después de comprarlo vas a tener que dedicarte a pagar la deuda o destinar parte de los beneficios para saldar esa deuda que el negocio asumió, y en el otro no, vas a producir tranquilamente y te vas a poder dedicar a fabricar limonada y contar los beneficios, ¿sí? Me parece que otro aspecto muy importante que podríamos mencionar también es, hablamos siempre de mantener los beneficios, hablamos de riesgos para la eventualidad de que los beneficios se vean disminuidos, pero también está la otra opción, que es cuál es la chance o la probabilidad que ese negocio tiene de crecer, ¿sí? Resulta que estás fabricando limonada en un local donde la gente está encantada con tu limonada, se te acumula en la entrada del negocio y en realidad vos dispusiste un pequeño sector del local que tenés, pero si cerrás un par de días y haces unas obras de ampliación, vas a poder recibir a muchos más clientes. Te va a costar tanto dinero esas obras de ampliación, pero el negocio tiene una gran chance de crecer. Y eso también forma parte de la evaluación. Y aunque no se traduzca en el precio, porque a veces pasa que vos podés ver potencial en donde otra persona no lo vio. Eso pasa todo el tiempo, ¿sí? Vos podés tener un talento natural para los negocios de limonadas, podés tener un limonero en tu casa que hace... que da como fruto limones exquisitos y por ahí el dueño actual no lo tiene. Entonces las oportunidades existen. O sea, a veces un negocio está mejor en manos de un dueño que en manos de otro. De hecho, es muy difícil que dos dueños le generen exactamente el mismo rendimiento a un negocio. Entonces, sí, de hecho, esto que planteas sí. es muy interesante porque es en definitiva lo que hacen las grandes corporaciones. Así como se ve en pequeños negocios, es lo que hacen las grandes corporaciones por un lado, ahora vamos a algún ejemplo, y es lo que a lo cual se dedican muchas firmas que se dedican a hacer inversión, ¿sí? Que en definitiva es, el objetivo perseguido es conseguir un negocio con ciertas características en donde tenemos una muy buena indicación por nuestro potencial como inversor, que de comprarlo vamos a poder hacerlo crecer. Claro. Diste el ejemplo de la limonada, sería un negocio pequeño, pero podemos irnos a el caso de Facebook comprando WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Cuando Facebook compra WhatsApp,
no recuerdo exactamente los números, pero creo que estábamos en algunos millones de usuarios. ¿Sí? En ese momento, antes de que WhatsApp fuese de Facebook, el modelo de negocios de WhatsApp era cobrar una membresía anual a los usuarios de la red de mensajería. Si vos te instalabas en tu teléfono WhatsApp era gratuito, pero luego de que lo usabas el primer año, si vos lo querías seguir usando tenías que pagar $1. Sí. Lo cual era para cualquiera de los usuarios un valor simbólico, porque pagar $1 en un año por tener acceso a todos tus contactos, a los cuales si no deberías mandarle SMS, en ese momento salían más caros. Tendrías algo gratuito por tu plan, pero en ese momento, en el tiempo, las prestadoras cobraban como un componente importante los abonos celulares, el costo de los SMS. Entonces pagar $1 por año no era un valor significativo. Sin embargo, en ese momento lo tenían en diversas plataformas algunos millones de usuarios. No estábamos hablando de miles, ¿sí? Algunos millones nada más. Facebook lo compra, lo empieza a hacer crecer en base de usuario, más allá que en la monetización todavía está trabajando fuertemente. Pero hoy en día Facebook tiene una red que tiene WhatsApp con entre 1.300 y 1.500 millones de usuarios en todo el mundo. Claro. Entonces, ¿por qué Facebook lo compra? A ver, claramente uno puede comprar un negocio y equivocarse. Eso, por supuesto, por esto que decías antes, es imposible prever el futuro. Uno trata de hacer una aproximación y una planificación de lo que quiere que pase y actuar en consecuencia, pero se puede equivocar o puede ejecutar incorrectamente y no producirse ese resultado. Pero en principio, lo que ve Facebook en este caso es, bueno, el activo fuerte es la capacidad de difusión que tenemos de la base de usuarios ya instalada, y el otro punto muy importante es nuestra capacidad para provocar que a esta red ya existente se sumen muchos más usuarios, que es claro, de hecho lo que terminó pasando. Lo que pasó, sí. Muy interesante, lo mismo con Google y YouTube, ¿sí? Y hay varios casos más del estilo. Bueno, a ver, más o menos fuimos por los conceptos principales, ¿sí? ¿Por qué no repasamos un poco más, yendo a lo numérico y a lo concreto? ¿Qué es lo que se suele tomar como valor realmente? Vas a charlar un poco vas a comentar lo que es el multiplicador, el concepto de multiplicador. La famosa fórmula. La famosa fórmula, ¿cómo se calcula? ¿Cómo es la evaluación del negocio? ¿Cómo se hace para llegar al valor? ¿Sí? Bien. A ver, hay una aceptación en el universo de los negocios y la evaluación de los negocios de cuál es la fórmula más utilizada para llegar al precio que deberíamos pagar si quisiéramos comprar un negocio que tuviera esas características que sabemos que tiene el negocio que estamos evaluando, ¿sí? No estamos hablando acá de información escondida, que es un poco lo que decías antes después, o viveza de alguna de las partes, sino estamos hablando de que toda la información está sobre la mesa y hemos hecho una evaluación criteriosa de lo que el futuro nos puede lo que el futuro nos va a presentar adelante, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que se suele hacer es, como mecanismo estándar para ponerle un precio a ese negocio, se toma lo que es el beneficio neto, ¿sí? Que es lo que contábamos antes, sobre lo cual hablábamos antes, ¿sí? Del resultado de la operación de ese negocio. En general se suele tomar un año. Se puede calcular por mes, se puede calcular por periodo de 5 años, pero en general lo más aceptado es entender el beneficio neto en el transcurso de un año calendario, porque de hecho incluso en las evaluaciones se piden los últimos 3, 4, 5 años de operaciones, entonces uno puede comparar cómo ha evolucionado el negocio. Y esos beneficios netos se multiplican por un valor escalar, un valor que dependerá exclusivamente del sector o la industria en la cual esté ese negocio operando, ¿sí? Esto no quiere decir que esto es a rajatabla, pero lo que quiero decir es que si estamos comprando un negocio que está en la industria de publicidad, el número, el multiplicador, ese valor que estamos buscando será próximo a 3. Y
si estamos comprando un negocio que está en la industria de servicios de software para tal nicho de mercado, por ahí el multiplicador será 8. A ver, elegí números arbitrarios. Lo que quiero transmitir es la idea. Igual ahora vamos a comentar algunos números concretos, ¿no? Claro, sí. Para dar algunos ejemplos. Para dar una noción de los ejemplos, sí, pero lo que es importante es entender que, en general, se aproxima primero ese precio, diciendo, bueno, en la industria de las tiendas de cosmética, de estética, de belleza, el número que se suele manejar como estándar es 4, por poner un ejemplo. Sí, a ver. 4.1. Sí. Es importante entender que no es que hay un organismo que fija cuál es este número, ¿no? Sino que estos surge, hay una especie de estadística. Se sacan estadísticas sobre en cuánto se venden los distintos negocios de cada industria y cuál es el beneficio neto que tienen esos negocios. Y lo que vos te vas dando cuenta es hacia dónde tiende el mercado. ¿Sí? Claro. Y es, digamos, la historia de las operaciones que se realizan de compra-venta de negocios, de empresas, hacen que se va definiendo, de hecho, digamos, multiplicadores de referencia. A este número llamamos multiplicador, que son guías para próximas operaciones. ¿Sí? Esto es parecido a cuando vos tenés, digamos, cuando vos vas a comprar una acción de una empresa. En definitiva, no es que alguien te está obligando a comprarla en un determinado valor. Lo que pasa es que se toma como valor de mercado y el valor de las últimas operaciones, digamos, es un poco lo que define cuando vos ves una cotización, es a cuánto se produjeron, a qué valor se intercambiaron las últimas acciones de esa empresa. Bueno, esto es algo parecido, ¿sí? Lo mismo pasa con la compra-venta de divisas, ¿sí? Esto es algo similar. Tiene que ver este número también con un comportamiento estadístico de las distintas industrias que resume un poco estos factores adicionales de los que hablábamos antes, ¿sí? Si vos ves que una industria determinada tiene un multiplicador muy bajo, eso de alguna manera da una noción de qué nivel de riesgo tenés en esa industria, ¿sí? Es decir, no va a ser lo mismo un multiplicador de 2, que eso, digamos, a grosso modo lo que quiere decir es que vos vas a necesitar 2 años para poder cubrir lo que pagaste por ese negocio, que un multiplicador de 10, donde vos vas a necesitar 10 años para cubrir tu inversión. Si vos vas a necesitar 10 años y estás dispuesto a pagarlo, entonces será porque se asume, que se estima que ese negocio es razonablemente bajo como para que durante 10 años, por lo menos en relación al que el multiplicador es 2, digamos, ¿no? Como para que vos tengas chance de recuperar la inversión que hiciste. Y si tenés, por el contrario, un multiplicador más bajo, bueno, comparativamente el riesgo es un poco más alto, ¿sí? Ahí es interesante porque recordemos que el multiplicador lo estamos, bueno, valga la redundancia, multiplicando por el valor de los beneficios de un año de operación del negocio, ¿sí? Uh-huh. Si el negocio, vamos a suponer que es volvemos al ejemplo inicial, si el negocio es nuestro negocio de venta, de producción y venta de limonada, y en el año nos ha dejado $1,000 de beneficios, ¿sí? Si el multiplicador aceptado para ese sector, esa industria, es, supongamos, 4, eso quiere decir que en 4 años vamos a poder tener un retorno de la inversión completando lo que deberíamos haber pagado por ese negocio cuando lo compramos. ¿Cuánto deberíamos haber pagado? $4,000. ¿Por qué? Porque el multiplicador es 4 y cada uno de los años que pasan, en 4 años, se cumplen esos $4,000 que representan el total de inversión que deberíamos haber pagado por ese negocio. Sí, también tienen un segundo uso, digamos, que es muy importante, que es, como dijimos, esto es una referencia estadística, ¿sí? Ahora te vamos a dar algunos números y también te vamos a explicar de dónde puedes extraerlos vos mismos y recalcularlos, porque la verdad es que esto es algo muy dinámico, ¿sí? Para mí son un excelente llamado de atención, ¿sí? Porque si vos estás ante la posibilidad de comprar un negocio, te informan cuál es el valor que están pidiendo, te informan cuál es el beneficio neto. Bueno, una cosa es si vos ves que haciendo esa cuenta te da
justo el multiplicador, que es un estándar para la industria. Bueno, en principio no hay nada que haga demasiado ruido, pareciera ser algo razonable. Si por el contrario el resultado te da un multiplicador mucho más pequeño o mucho más alto, bueno, tenés que prestar atención, porque puede pasar que haya algún riesgo que no estás viendo, pero también puede pasar que estés ante una gran oportunidad, ¿sí? Es decir, es un llamado de atención en los dos sentidos. Tanto si uno dice, pero bueno, a ver, ¿por qué me están pidiendo un valor que según el múltiplo habitual de la industria debiera ser mucho más alto? ¿Por qué me están pidiendo algo? Me están ofreciendo tan buen precio por este negocio. Como si te pidieran por el negocio de limonada, asumiendo un multiplicador de 4, te pidieran $1.500 para comprarlo. Claro, entonces ahí vas a decir, pero pará, si genera beneficios, si genera $1.000 de beneficios en un año, entonces en un año y medio voy a recuperar la inversión. Cuando para este sector debiera hacerlo en 4. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, a ver, podría pasar, como dijimos, podría pasar que el negocio tenga una deuda asumida de $2.500. Entonces, en realidad, vos contás los $1.500 que tenés que poner para comprarlo, más los $2.500 que vas a tener que pagar de deuda, y en definitiva vas a tener que poner $4.000, y eso cierra perfecto con el multiplicador de 4 y los beneficios netos de 1.000. Podría pasar que la persona que es el dueño actual tiene otro negocio muchísimo mejor en vista y necesita urgentemente algo de dinero para poder ponerlo en funcionamiento, y entonces lo quiere vender rápido aunque no lo venda muy bien, ¿sí? Y entonces tenés una gran oportunidad. Los múltiplos sirven como una referencia, ¿sí? Una oportunidad para llamar la atención sobre cosas que pueden valer la pena o todo lo contrario, ¿sí? O sobre las que hay que tener cuidado. Pero bueno, para dar algunos casos, vamos a mencionar así rápidamente algunos múltiplos clásicos o vigentes al momento, deberíamos decir, de algunas categorías de negocios. Algunas mencionaste ya, pero a ver, vamos mencionando algunos. Para publicidad en general, para negocios publicitarios que venden publicidad o se encargan de intermediar en lo que es publicidad, el multiplicador esperado es más o menos de 2.85, 3, entre 2.85 y 3, ¿sí? Si te vas a limpieza de alfombras, el servicio de limpieza de alfombras, el multiplicador que podemos tomar como referencia es 5.22. A ver, alguno que tengas por ahí, por ejemplo, para... Sí, porque sí. Muy interesante contrastarlo con ejemplos de multiplicadores más elevados, ¿no? Todo lo que sea relacionado con servicios vinculados con la informática está arriba de 8. ¿Sí? Entonces Porque a ver, esto es muy interesante también, no solo pensarlo para cuando vas potencialmente podrías comprar un negocio o venderlo, sino cuando vas a crear desde cero o vas a emprender y tenés que pensar en qué sector vos te vas a dedicar a emprender. Porque a priori uno diría, me interesa más poner un negocio que venda servicio de publicidad o me interesa más poner un negocio que venda limpiado de alfombras. Obviamente no es lo único que vas a mirar, ¿sí? Pero tenés que tener en cuenta esto, porque cuando vos emprendés, quizás parte de tu estrategia es emprender para que cuando lograste que el emprendimiento sea exitoso, vayas a vender ese negocio. Sí, a mí me parecía interesante la comparación con el mundo de la construcción, ¿no? Es decir, uno muchas veces piensa en que alguien construye o refacciona una casa porque, vamos a tomar las refacciones, porque le interesa estar más cómodo, agregar una habitación, corregir algún defecto que hubo en la construcción y que se le pretende dar una mejor utilidad. Pero todos sabemos, escuchamos o vimos incluso algunas series que hay en televisión sobre gente que se dedica a comprar propiedades para luego refaccionarlas y venderlas por una diferencia, ¿sí?
Y todos, por supuesto, sabemos el negocio de las constructoras que se dedican a crear viviendas para luego venderlas, no para vivir en ellas, ¿sí? Bueno, con los negocios pasa algo parecido. Quizás todos tenemos muchos ejemplos de gente que emprende para que el negocio en sí mismo le genere beneficios económicos a lo largo del tiempo, incluso operándolo personalmente. Pero es una actividad en sí misma la creación de negocios y empresas para luego venderlos, ¿sí? Y por ahí vos sos abogado, sos contador y solo pensaste en tener un emprendimiento relacionado con lo tuyo porque pensaste en operarlo toda tu vida. Pero si vos estás creando algo para ser vendido, bueno, tu panorama se abre un poco. Eso no quiere decir que cualquiera se puede poner un negocio de cualquier cosa, porque evidentemente vas a tener que tomar decisiones acertadas y ahí qué tan capaz seas de tomarlas va a influir mucho en el éxito que tengas. Pero digo, esta noción, y sé que vos tenés algunos comentarios para hacer al respecto, de pensar en un negocio para dejarlo funcionando, darle una cierta velocidad inicial, generar buenos números, un negocio sano, pero luego venderlo sin tener que operarlo, sino darle la oportunidad a otra persona que lo compre con un beneficio para vos y que esa persona se quede con un negocio que le va a servir o que sea lo que está buscando en este momento de su vida, digamos, ¿sí? Sí, me hiciste acordar con esto que decías de cuál es la profesión natural de uno sobre aquello que estudió o que tenés conocimientos porque te capacitaste y generaste una profesión a partir de eso. Me acordaba de un caso que me contaron hace poco tiempo, donde justamente una persona que trabajaba en informática, ¿sí? Que hizo toda su carrera en la universidad, obtuvo un título profesional en informática y se dedicó toda la vida a desarrollar su carrera de hecho en empresas grandes. Y esta persona había tenido la oportunidad de, con ahorro que había generado durante su carrera profesional, tuvo la intención de decir, ¿qué hago con este ahorro que tengo en mi cuenta bancaria que he acumulado con el largo del tiempo? Bueno, y tomó la decisión de destinar junto con un socio, con un amigo con el cual se asoció, de destinar una porción de ese ahorro, en este caso eran $100.000, para poner una franquicia de una cadena de cafeterías que es conocida acá en Argentina, que se llama Bonafide, ¿sí? Lo que hizo fue esencialmente lo que estos negocios de franquiciados en general, vos si sos el inversor tenés que cumplir con una serie de reglas y con el capital que vos invertís, junto a la mitad de él, la mitad del socio, o sea, en definitiva $200.000, colocaron un local, alquilaron una propiedad, respetando todas las directivas de la marca, y lo colocaron y lo pusieron a trabajar, contrataron a los empleados, compraron los muebles y demás. El negocio estuvo operando por 6 meses, ¿sí? Y durante esos 6 meses, por supuesto, le fue bien en este caso y empezó a vender. En esta industria también sucede, por supuesto, en este sector, lo del multiplicador. No recuerdo en este momento, en este caso, cuál era el multiplicador, ¿sí? Pero esta persona, junto con su socio, decidieron vender el negocio a los 6 meses de haberlo puesto a operar. Y la venta se produjo por $500.000. Entonces, qué interesante en el sentido de que el negocio salió bien, pero fíjate cómo el ejemplo que vos dabas, es decir, emprender pensando no necesariamente en tener ese negocio de por vida, ni siquiera basado en tu profesión, ¿sí? Que es un poco lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De que no alcanza con pasión o con el romanticismo emprendedor. También tenés que pensar en el negocio, ¿no? Y cómo ejecutarlo, porque la ejecución es en general la clave de todo. Pero digo, en un periodo de 6 meses, más que duplicó la inversión. Sí. Una rentabilidad extraordinaria. O sea, 2.5 veces en 6 meses. O sea, la verdad es que es fabuloso. Creo que hay un poco un prejuicio muchas veces de que cuando hay una operación, para que sea muy beneficiosa para una de las dos partes, tiene que ser muy poco beneficiosa o muy perjudicial para la otra. Y esto no es así. Digamos, no es así. A veces es así, pero no siempre es así, ¿no? Me parece que esto que relatas de la cafetería es lo que los americanos llaman un win-win, ¿no? Es decir, los fundadores se quedaron con una rentabilidad sobre el capital invertido muy grande.
Y la otra parte se quedó con un negocio funcionando que daba buena utilidad. Claramente Después, no vas a hacer obviamente, una inversión de ese monto. Imagínate si vas a comprar esa cafetería y vas a invertir $500,000. Hiciste un estudio con sensatez de los números de funcionamiento y de los números operativos de ese negocio. Entonces, que es claramente lo que vos decís. No tengo dudas que la persona que compró o el conjunto de personas que han comprado le cerraron los números, si no, no hubieran comprado. ¿Sí? Sí, porque además, poner esos $500,000 en un negocio nuevo, en una cafetería, en otro lado, porque alguien podría decir, bueno, pero si con 200.000 le alcanzaba, ¿por qué gastó 500.000? Bueno, pero está bien, pero con 500.000 igualmente tenía que asumir un riesgo para ver dónde ponía el local, a ver cómo iba a funcionar. O sea, las cosas no están garantizadas de entrada. Acá tampoco están garantizadas, pero sí tenías una historia de 6 meses de funcionamiento. Y por ahí esa cierta tranquilidad, esa reducción de riesgo, bueno, tiene ese costo. ¿Sí? Y además estás pagando el activo. El activo en este caso eran los clientes regulares de ese comercio, que eran clientes que les venía bien el producto que les ofrecías en esa cafetería y además les venía bien la ubicación física de esa cafetería y por eso iban. Con lo cual ahí está la relación de qué ganás y qué arriesgás cuando vas a comprar un negocio. Y bueno, en definitiva todo eso va dentro de esa evaluación de cuánto uno está dispuesto o no a pagar. Pero sí es muy importante tener estas referencias que decíamos por sector o por industria para ver qué tan cerca, qué tan lejos podemos estar de lo que en el mercado de ese tipo de negocios se suele manejar para compra-venta de ese tipo de negocios. Bien, perfecto. Mencionamos algunos más. Tenemos, por ejemplo, con respecto a los multiplicadores, en general lo que es retail, el multiplicador está entre 3.50 y 4. 3.5 y 4. Después todo lo que es gimnasios, lugares donde entrenas artes marciales y demás, está más cerca de 3.5 también. Estaciones de servicio, gasolineras, depende cómo se llamen en el lugar en donde estás, está alrededor de 3.7, ¿sí? Y después si nos vamos quizás con algunos ejemplos para los multiplicadores más elevados, es muy interesante lo que pasa con los dueños de los negocios vinculados con ser dueño de una patente, ¿no? Que es el ejemplo que dábamos al principio sobre los medicamentos. Ahí estás en un multiplicador casi de 15. Porque en general lo que sucede es que la patente, según el país, según la regulación, pero en general hablamos de que vos vas a mantener la exclusividad de la comercialización y la producción de aquello que fue patentado por vos durante de 5 a 10 años como mínimo. Claro. Entonces, de alguna manera, te estableces una ventaja competitiva muy concreta. Por eso el multiplicador es más alto y por eso tardas más en recuperar, más tiempo en recuperar lo que podés haber invertido al comprar un negocio basado en patentes. Claro. ¿Sí? Bien, bueno, muy bien. Bueno, vamos a mencionar algunos recursos online, algunos de estos marketplaces donde podés darte una vuelta y mirar ejemplos concretos de esto que mencionamos, ¿sí? Yo tengo dos notados, creo que son los dos que comentamos. Obviamente están más orientados en estos casos a los negocios con un fuerte componente online, ¿sí? El primero de ellos es Flippa, ¿sí? Flippa es FLIPP de Pablo y una A al final, .com. Es un negocio, es una empresa que tiene muchos años ya. Flippa es una deformación del verbo, o mejor dicho, del sustantivo flipper, como de quien hace un flip, quien hace un cambio, un giro, una vuelta. Y esto tiene que ver con tomar un negocio, comprarlo y después venderlo, ¿sí? Ahí vas a encontrar negocios de distinto tipo. Yo registré un par de casos que me parecían interesantes para comentar. En un caso, un negocio que se llama firereaction.com, reaccionalfuego.com, que en este momento están pidiendo $20.000 por el negocio. Estamos hablando, nosotros estamos grabando esto a comienzo de mes de agosto de 2019.
Y el beneficio neto está ligeramente arriba de los $3.700 anuales, ¿sí? En este caso, tenés una relación de un multiplicador de 5.36, ¿sí? Es un negocio no demasiado grande, ¿sí? Es un sitio web donde se venden productos para combatir un incendio desde el punto de vista hogareño. Y el segundo caso que me anoté fue un negocio de venta de software, una plataforma de venta de software que se llama TouchTap. Vende la compañía directamente, es una LLC americana, y el valor actual que se está pidiendo son $110.000 y el beneficio neto son $64.841, es decir, un multiplicador bastante más bajo de 1.69, ¿sí? Pero en realidad son simples ejemplos como para que tentarte un poco y que si querés te des una vuelta por flipa.com, acordate con doble P, vas a ver muchos ejemplos de negocios y categorizados en distintos tipos de negocio, principalmente teniendo que ver con cuál es el modelo mediante el cual se obtiene ese beneficio, si es por la venta de publicidad, si es por la venta de productos físicos, ¿sí? Si es por la contratación de servicios de software regular. Así que bueno, te puedes dar una vuelta por flipa.com y mirar de qué se trata. Ahí es importante que prestes atención si haces esto, que prestes atención porque en algunos casos vas a ver que los beneficios netos están reportados a nivel mensual y en otros casos están reportados a nivel anual. No es lo mismo porque obviamente el multiplicador en un caso y en el otro, o sea, uno podría pensar que son comparables y no, en un caso tenés que multiplicarlo por 12 y en el otro no. Claro, obviamente. Entonces siempre eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, y el segundo caso es un sitio que se llama empireflippers.com. De nuevo, el concepto de flipping acá está muy, sí, muy usado. Este caso es un caso interesante. Son dos emprendedores que empezaron hace ya unos cuantos años. Lo que hacían ellos construían sitios sobre un tema muy particular, lo que se llama sitios de nicho. Algún día destinaremos, aunque sea un ratito de un episodio, a contar de qué se trata eso. Sí, pero hemos hecho algo de eso también. Hicimos nosotros algo hace unos cuantos años. Para tener un pequeño resumen, ellos armaban un sitio web con una cierta cantidad de artículos sobre un tema muy concreto. O sea, no nos imaginemos mesas de pool, por ejemplo. No, era mesas de pool con paño de color violeta. O sea, algo muy puntual, ¿sí? Algo muy específico. Con madera de tal característica y para cedro, usar en casas de campo, por poner un ejemplo. Sí. Entonces hablaban exclusivamente de eso. Hacían sus mejores esfuerzos por rankear el sitio lo mejor posible. Y luego ponían dentro del sitio, o mientras tanto ponían dentro del sitio, publicidad de AdSense. Es decir, cedían espacio de su sitio web para que Google completara con publicidades de anunciantes. Cuando vos haces eso, cada vez que alguien está visitando tu sitio y hace clic en un anuncio, vos te llevas parte de lo que Google le cobra al anunciante por ese clic. Aclaremos que dijiste rankear, te referís a posicionar tu sitio en los resultados de la búsqueda de Google cuando alguien está buscando. Le pregunta a Google por términos que estén vinculados con lo que tu sitio ofrece como información, ¿no? Por supuesto, sí, exactamente. Vos podés estar pensando, pero ¿con qué criterio van a crear un sitio de mesas de pool con paño de color tal y madera de cedro? Bueno, no es un acto de locura, hay un proceso de investigación atrás que parte de ver lo que la gente busca en Google, esa información está razonablemente disponible, y entonces construir sitios con contenido que satisfagan esa necesidad de búsqueda. Cuando conseguían cierto nivel de tráfico, lo que veían era que su ingreso por esas publicidades iba creciendo. A veces era poquito, no era un gran ingreso. Pero cuando conseguían 2 o 3 meses de estabilidad, lo ponían a la venta, el sitio, inmediatamente. Más o menos con un multiplicador de 2, ¿sí? En ese rubro
en ese rubro, se suele usar bastante el multiplicador mensual. ¿Por qué? Porque es un rubro de riesgo bastante alto, debido a que vos podés estar número 1 en los resultados de búsqueda. Pero si Google ajusta un poquito el algoritmo que hace que vos quedes primero, segundo o décimo o número 50, obviamente tu negocio va a sufrir un montón. Entonces es como que por un tema de, no sé, hasta de combatir la ansiedad del comprador, se suele usar un multiplicador mensual que ronda más o menos el número 25, que sería el equivalente a un multiplicador anual de 2. Entonces, si ellos estaban generando $100 por mes, te vendían el sitio por $2.500, ¿sí? Durante gran parte del tiempo, el multiplicador era a rajatabla, era 25 veces el valor del sitio, todos exactamente igual. Eran todos sitios que ellos creaban y luego ponían a la venta. Bueno, lo siguen haciendo, pero en realidad se dieron cuenta de que esa operatoria de poner a la venta sitios, no solamente de AdSense, de distinto tipo, era un negocio en sí mismo, y entonces cambiaron el nombre a lo que estaban haciendo y le pusieron Empire Flippers, y ahora es una plataforma donde vos podés listar tu negocio, tu sitio, ponerlo a la venta con multiplicadores en este orden, ¿sí?, que estamos diciendo, y bueno, ellos te cobran una comisión por gestionar la operatoria, como los brokers que vos contabas, Luis, hace un ratito. Uh-huh. Y ese es el nuevo negocio de ellos. Así que las dos recomendaciones para que mires un poco, uno es flippa.com y el otro Empire Flippers. Lo dejamos igualmente en las notas del episodio. Lo dejamos en las notas, sí. Bueno, más o menos creo que hicimos un repaso por lo que es esta temática. Me gustaría, respecto de lo que es la disponibilidad de la información, creo que es una inquietud normal que uno puede tener, pensar, bueno, pero ¿cómo sé yo realmente cuánto produce este negocio? ¿Cuál es el beneficio que está teniendo? ¿Sí? O sea, ¿cómo sé que no me están estafando? Que no me están diciendo, inflando de alguna manera esa rentabilidad. ¿Sí? Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta. Nosotros dijimos que los conceptos de la operatoria de compra-venta de negocios eran los mismos para Apple que para la tienda de limonada de la esquina, ¿sí? El primer punto a decir es, si estamos hablando de las compañías muy grandes, que ya sé que no vas a salir a comprarte Apple ahora, pero por ahí sí vas a comprar alguna acción de alguna compañía, y es importante saber que cuando lo que te compras es un cachito de la compañía, una acción, algún día ya empezaremos a hablar más en profundidad de ese tema, aunque no es el objetivo principal del podcast. Pero bueno, para no perdernos, cuando quieras comprar acciones, lo que tenés que tener en cuenta es que toda esta información es información pública, ¿sí? Las distintas bolsas, las entidades que regulan la operatoria en bolsa, obligan a las compañías que compran y venden sus acciones públicamente a hacer esta información disponible al público, ¿sí? O sea que vos tenés acceso, no digo a los libros contables, pero sí a los balances y a los informes trimestrales y a las cartas para los inversores. A los flujos de caja, con lo cual está todo sobre la mesa, digamos, ¿sí? Si eso lo haces en la bolsa de Estados Unidos, cada trimestre que pasa tenés un informe de la compañía que cumple con las regulaciones contables aceptadas a nivel mundial. Si lo haces en bolsas europeas, dependiendo de la bolsa, los informes son cada 6 meses o cada 3 meses. Pero es totalmente información disponible, y de hecho es la información que usan los inversores profesionales, entre otras cosas, para evaluar si algo es una buena inversión o no. Uh-huh. Exactamente. El segundo nivel, digamos, en negocios y en empresas que no cotizan públicamente, entonces esta obligación de hacer pública su información no existe, es el servicio que te brinda, como decías vos, Luis, el broker, el intermediario, ¿sí? Que muchas veces da como parte de su servicio no solamente establecer la conexión entre comprador y vendedor o facilitar el pago, sino también, digamos, de alguna manera velar por el interés de ambos. Sí, y auditar incluso el proceso. Exactamente, ¿no? Y auditar eso. En el caso de Empire Flippers, por ejemplo, ellos cuando venden un sitio, como el ejemplo que daba hace un ratito, de AdSense, le piden los informes originales y garantizan que los reportes de ganancias están emitidos por Google y que son reales, ¿sí?
Sí, incluso en algunos casos te piden informes de tus cobros a tus clientes. O sea, vos aportas información de si cobras con PayPal, o si cobras con Stripe, o si cobras con lo que quieras, con tu cobras con tarjeta de crédito Visa. Te piden, bueno, como justamente el negocio de esta gente es ser confiables para compradores y vendedores, entonces, para proteger su propio negocio, de alguna manera auditan ese proceso. Y en esa medida es donde le piden a quien quiere vender pruebas concretas de que los ingresos que dice tener son realmente la realidad. Exacto. Así que bueno, ese sería el segundo nivel, ¿sí? Y por último, si estas opciones no están disponibles porque el negocio que te interesa no cotiza públicamente o no tenés un broker que intermedie, o porque estás vendiendo tu negocio y te interesa saber cómo ofrecerle garantías al potencial comprador, bueno, me parece que parándote de un lado y del otro, es razonable que el intercambio de información sea lo más abierto posible, ¿sí? Es decir, si vas a comprar, no está mal que pidas los libros contables, que pidas los balances, es lo lógico, ¿sí? Te vas a hacer cargo de un negocio, tenés que saber cómo funciona. Y si estás vendiendo tu negocio, prepárate para poder mostrar las cosas que justifican que lo que estás pidiendo por tu negocio es algo justo y es algo conveniente para el comprador, ¿sí? Me parece que tener apertura de información en un escenario de compra-venta ayuda a aceitar el mecanismo y que las dos partes se sientan seguras y puedan llegar a un buen acuerdo, ¿sí? Así que, bueno, esa es un poco nuestra recomendación. Creo que hay alguna referencia a algún libro. Sí, hay un libro muy interesante que yo ya lo he comentado en otros episodios, pero lo voy a referir acá. Hay un libro que se llama Buy, Then Build, compra y luego construye o haz crecer en este caso, de un autor que se llama Walker Dable, americano, y justamente cuenta cómo vos podés emprender sin arrancar de cero, partiendo del concepto de que podés comprar un negocio existente con la premisa de que, lo que decíamos antes, ¿no? Vos tenés buenos indicadores y buenas certezas de que vas a tener la capacidad para hacerlo crecer. El ejemplo de la cafetería que poníamos hace un ratito es un excelente ejemplo, ¿sí? Pero digo, desde el punto de vista del emprendimiento, no siempre tenés que pensar en arrancar de cero, ¿sí? Vos podés decir, bueno, arrancar de cero no tengo que invertir. En realidad sí tenés que invertir, vas a invertir tiempo y tu riesgo va a ser mucho mayor que si compras un negocio que ya está operando y está bien auditado. Entonces, un camino no es mejor que el otro, pero claramente tenés ambas posibilidades. Uh-huh. Y para cada emprendedor puede ser más interesante ir por un lado o por otro, o por más de uno según el momento en el cual te encuentres. Entonces, Buy, Then Build de Walker Dable es un libro que recomiendo y que es muy interesante si te interesa profundizar en este tema. Bien, y por último, a una muy breve referencia de unos poquitos segundos, que ya se nos fue el largo del episodio, a un libro que se llama Modern Value Investing, que este libro está mucho más allá del lado de la inversión, si querés vos invertir en acciones de empresas públicas. Describe un conjunto de herramientas para evaluar las empresas. O sea, expande sobre el concepto de la fórmula más básica que dimos hoy de los beneficios por el multiplicador de la industria. Trabaja con otras fórmulas adicionales a esta y muchas de ellas son las utilizadas en el universo de lo que es profesional de la inversión. Si te interesa la inversión, te recomiendo que lo veas porque es un muy buen resumen de cómo trabajar con otras fórmulas e indicadores muy muy interesantes. Sí, además de que probablemente te puede abrir también la cabeza para aplicarlo no solamente al mundo de la inversión, sino para evaluar otro tipo de negocios más tradicionales, digamos, ¿sí? O tu propio negocio. Bueno, me parece que con esto estamos como resumen del tema. Vamos a llegar hasta acá. Te agradecemos por habernos acompañado, esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a hacer crecer este podcast. Hasta la próxima.
Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Puedes dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.